buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Hoy día vamos a entrar en un nuevo capítulo, el capítulo 15. Capítulo que es bien controversial, un capítulo que tiene material fuerte, por así decirlo, dentro de lo que estamos acostumbrados a leer en la Biblia y que va a tratar mucho con impurezas que tienen una relación sexual dentro de su contexto. Recordemos que estamos en la sección entre diferenciar lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo para la nación de Israel. Cuando muere Nadab y Abiú, Dios habla con Aarón y le dice, tienes que tú como sacerdote que hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y a partir de ahí, a partir del capítulo 11, se nos da distintas reglas que Israel tenía que tener con respecto a estas diferencias. ¿Cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos? ¿Qué sucedía con una mujer que daba luz? ¿Qué sucedía con una persona que tenía algún tipo de enfermedad de piel? Y los distintos requerimientos, las distintas supervisiones, los distintos sacrificios que se tenían que hacer cuando uno estaba inmundo o cómo tenía que alejarse de alguien que estaba inmundo y las distintas matices dentro de todos esos conceptos. Lo que hemos dicho constantemente es que estas diferencias entre santo y profano, limpio y inmundo no son de pecado y no pecado, por si acaso. Un animal inmundo no era un animal malo, no era un animal que Dios aborrecía, no era un animal, vamos a ponerlo así, pecador. Igual que una persona que tenía lepra, no era una persona que estaba en pecado, era una persona que tenía un problema de piel y al Dios habitar dentro de la nación de Israel y al separar Israel de las demás naciones, se hace una distinción muy clara. Por lo tanto, dentro del pueblo de Dios, donde Dios habita en medio del campamento de Israel, no pueden haber estas cosas. Estas cosas contaminan el santuario del Señor, el tabernáculo. Por lo tanto, no pueden formar parte de la adoración a Dios. Ese era el costo de que Dios habitara en medio de su pueblo. Para diferenciar a Israel, por un lado, y segundo, para mantener pura, por así decirlo, limpio el santuario del Señor. Así que hoy vamos a entrar a otro aspecto de las impurezas y las limpiezas para la nación de Israel. Estas tienen una connotación, como les digo, sexual. Así que vamos a ver, Dios mediante, hoy día ciertas impurezas que surgen por enfermedades venéreas y ciertas impurezas que surgen por la misma relación sexual entre esposos. Y vamos a hablar de eso mientras vamos avanzando en cada uno de los versículos. Así que entremos al capítulo 15 de Levítico y veamos qué es lo que los primeros versículos nos cuentan a nosotros y nos explican acerca de estas diferencias. Vayamos al capítulo 15 y leamos el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente el texto bíblico. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, digan a los hijos de Israel que todo hombre que tenga flujo de semen será impuro. En esto consistirá la impureza de su flujo. Si por causa de su flujo su miembro derrama semen o deja de derramarlo, será impuro. Hacemos una pausa solo para decir lo siguiente. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí estamos hablando de flujos o obstrucciones que tienen una connotación con los órganos reproductivos. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre que es declarado inmundo por tener una enfermedad venérea. Algunas traducciones del Antiguo Testamento tienen la palabra gonorrea para esta persona que tiene un flujo de semen en su día a día. Es una persona que tiene una enfermedad, sea por infección, sea por haberla contraído en alguna relación sexual ilícita, esta persona queda inmunda por la enfermedad que tiene. Esto no significa que esta persona está en pecado por tener esta enfermedad o por tener esta infección, sino que queda inmunda. ¿Qué significa que quede inmunda? Significa que esta persona no se va a poder acercar al tabernáculo del Señor hasta que sea limpia. Y vamos a ver todo lo que conlleva una persona que tiene este problema. Así que estamos hablando aquí de una persona que no se sabe si por algún pecado o simplemente por alguna infección ha contraído una enfermedad que causa un flujo o una obstrucción de su miembro viril. Por lo tanto, muchos concluyen de que por lo menos la enfermedad de gonorrea es la que se está mostrando y detallando en estos versículos. Así que esta persona que tiene esta enfermedad queda inmunda, no se puede acercar al tabernáculo, es más, podríamos decir que va a contaminar a aquellas personas que la toquen, porque es una persona que está en estado de inmundicia. Vamos a ver adicionalmente que esta persona, a diferencia de una persona que tiene una enfermedad de piel,
como lo vimos en los capítulos 13 y 14, no va a ser expulsada del pueblo de Israel. Va a poder convivir dentro, no se va a poder acercar al tabernáculo a adorar al Señor, pero no va a ser expulsada del pueblo de Israel. Y vamos a ver cuáles son las limitaciones que va a tener esta persona hasta que sea sanada. Vayamos al versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente el texto bíblico. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo será impura. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Quien se siente donde se haya sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Quien toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo escupe sobre quien esté puro, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre la que cabalgue el que tenga flujo será impura. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo del que tenga flujo será impuro hasta el anochecer. Todo el que lleve ese objeto lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado las manos, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo toca alguna vasija de barro, esta deberá ser quebrada, y toda vasija de madera deberá lavarse con agua. Hacemos una pausa porque lo que acabamos de leer son versículos que nos detallan las limitaciones que va a tener esta persona y las personas que se acerquen a la persona que tiene este flujo seminal. Lo primero que se nos dice es, la cama de esta persona que tiene este flujo va a quedar inmunda. Toda aquella persona que toque esta cama va a quedar inmunda y por lo tanto va a tener que lavarse y recién va a ser purificada, por así decirlo, al anochecer, al atardecer, cuando comienza un nuevo día en Israel, que es a partir de las 6 de la tarde. O sea, imaginemos que tú tienes un familiar o un esposo, vamos a ponerlo así mejor, que tiene este problema. Por lo tanto, la cama que él ha tocado se ha hecho inmunda. Si tú la tocas, tú te vuelves inmunda y por lo tanto tienes que lavarte y recién vas a poder reintegrarte a la adoración en el tabernáculo hasta el día siguiente. Eso va a suceder con el lugar donde se echa la cama, el lugar donde se sienta la silla, el lugar donde se ha montado, por ejemplo, en la monta de un caballo o de un camello, en esa montura también queda inmunda. Es más, hasta los objetos que toca, como las vasijas de barro, van a tener que ser destruidas si esta persona la toca. Si son de madera, van a ser lavadas. Si esta persona te toca a ti, la persona que tiene este flujo, sin haberse lavado las manos, te contamina, te vuelve inmunda o te vuelve inmundo. Y por lo tanto vas a tener que purificarte, vas a tener que lavarte y recién vas a poder reintegrarte a la adoración de Israel hasta el día siguiente. Esas son cosas que hemos aprendido, sobre todo a partir del capítulo 11, cuando uno tocaba un animal muerto. Tenía que lavarse y recién al día siguiente nuevamente podía acercarse al tabernáculo. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir, lo vuelvo a repetir, lo voy a seguir repitiendo, es que este hombre que tiene este problema no es un hombre que por estar inmundo es un hombre que está en pecado. Puede ser que esta enfermedad la haya contraído pecaminosamente, pero la condición en la que se encuentra no es de pecaminosidad, sino es de inmundicia. Y hablando de inmundicia, es de una inmundicia ritual. No se puede acercar al tabernáculo del Señor. Y todo aquel que tenga contacto con él va a terminar inmundo, sea con contactos con los lugares donde se sentó o con contacto físico. Por lo que se nos deja ver en algunos versículos, esta persona que está en este estado de inmundicia puede tocar a otra persona y no contaminarla si es que se ha lavado las manos. Si ha tenido las manos ritualmente limpias, puede tocar a alguien y no la va a contaminar, pero si no lo ha hecho, termina contaminando a la persona y ya sucede todo lo que hemos leído. Es por esto y es de aquí que nace esta tradición de los fariseos en el tiempo de Jesús de constantemente lavarse las manos para cualquier cosa que hicieran en el día a día. Por eso los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús de que los discípulos de Jesús no comían con las manos limpias, porque ya se había hecho una tradición a la luz de esta realidad
que para evitar que alguien te contagie a ti, para evitar que alguien te vuelva inmundo o tú volver inmundo a alguien si estás en una condición así, mejor que todos se laven las manos constantemente, así no hay ningún peligro de que por alguien que tú no sabes que tiene este problema te vaya a terminar volviendo inmundo y evitar que tú te acerques al Señor. Porque una de las cosas que sí estaba penalizado, y esto lo vamos a ver más adelante en Levítico, es que si tú entrabas en un estado de inmundicia al tabernáculo, el Señor te iba a fulminar. O si se descubría, porque el Señor no te había fulminado por haber entrado así al tabernáculo, ibas a ser expulsado del pueblo o ibas a haber pena de muerte. Por lo tanto, esto no es un juego dentro de Israel, eso es algo bien serio. ¿Qué cosas podríamos decir aquí? Yo creo que si me pongo en las sandalias de un hombre que está con este problema, este es un problema que si tú andas en el día a día caminando por la calle, nadie va a saber que tienes este problema. Tienes que comentarlo, tienes que contarle a los demás que tienes ese problema. Y esa es una situación muy vergonzosa para ti, porque ahora, aunque sigas viviendo dentro de Israel, estás en una situación donde las personas tienen que saber que tienes un problema. En este tema, un contexto sexual, por así decirlo. Un contexto que tiene que ver con tu intimidad. Y las personas tienen que saberlo. Por ejemplo, te quiere visitar un amigo a tu casa, o una amiga a tu casa, o una familia. Tienes que contarles que estás pasando esto. Y es algo que por un lado es vergonzoso, pero por otro lado nos enseña un principio importante. Hay veces que lo mejor que podemos hacer nosotros es no esconder nuestro pecado. Yo sé que el tema del cual estamos hablando aquí no es pecaminoso en sí mismo, pero sí podemos hacer la alegoría y hablar de una realidad importante. Muchas veces nosotros pensamos de que escondiendo nuestro pecado, escondiendo nuestra inmundicia, la gente no se va a dar cuenta y por lo tanto quizás ni siquiera Dios se da cuenta. Cuando una de las cosas que primeramente deberíamos hacer es sobre todo con las personas que más tenemos confianza, con hermanos maduros en la fe, poder comentarles nuestras luchas, poder comentarles la situación que estamos pasando, las luchas que estamos teniendo, para que nos puedan aconsejar, para que puedan orar por nosotros y para que puedan ayudarnos a ver una perspectiva o tener una perspectiva que quizás no la estamos teniendo clara porque estamos en medio de la tormenta. Qué bonito es saber que hay hermanos en la fe que me pueden escribir cuando están luchando con temas sexuales o con distintos temas y no van a encontrar en mí una actitud de juicio, una actitud de condena, una actitud de ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que hayas terminado así? Sino más bien de compañerismo, de entender, de misericordia, de orar, de preocuparte por la persona. Yo creo que cada uno de nosotros debería tener por lo menos un par de personas con las cuales en tus luchas, en medio de estas cosas que tú quieres mantener en secreto, sí se las cuentas. Y puedes encontrar en ellos o en ellas, hombres con hombres, mujeres con mujeres es lo más sabio, poder encontrar apoyo, poder encontrar oración, poder encontrar consejo. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa, no sé, esa valentía de poder contar nuestras luchas a nuestros hermanos en la fe, que vean que somos igual de débiles que ellos y poder orar los unos por los otros. Es común encontrar dentro de la iglesia el día de hoy gente que desde afuera o por afuera muestran una cara que realmente por dentro no la están teniendo. Y eso es hipocresía. Muestran una tranquilidad, muestran una felicidad, muestran que todo está bien. Y esto es un peligro porque hasta muchas personas que están pasando por luchas y que son nuevas en la fe, llegan a la congregación y ven a todos sin problemas, ven a todos felices de la vida. Y estos hermanos empiezan a decir, yo recién estoy caminando con el Señor, pero veo que todos están muy felices y contentos, no tienen ninguna lucha aparentemente, y yo que he empezado a seguir a Cristo me encuentro en esta lucha, en esta lucha. O sea, el problema soy yo, porque todos los que están acá están muy felices de la vida, no hay ningún problema en sus vidas. Esa falta de sinceridad más bien causa daño al pueblo de Dios. La falta de sinceridad de este hombre que tenía este problema de flujo seminal podía terminar contaminando a personas que sinceramente querían apoyarlo, querían visitarlo. Él tenía que ser sincero y decir, miren, estoy pasando esto y ritualmente, si pasan tiempo conmigo hoy, no van a poder acercarse al tabernáculo. Que les quede claro, van a tener que lavarse y van a recién poder acercarse el día de mañana. Y ser sinceros con eso. Yo creo que es importante poder abrirnos con algunas personas y poder contarles nuestras luchas, nuestras debilidades y pedir oración. Otra cosa importante, imaginemos que este hombre, en efecto, haya contraído este problema por pecado, por inmoralidad sexual. Yo creo que el Señor a través de estas cosas le está diciendo,
si lo has contraído así, si tú por haber tenido una vida licenciosa has contraído este problema, ya no te puedes acercar a mí. Piénsalo bien antes de caer. Piénsalo bien antes de terminar en algo que te puede causar un problema así. Recordemos que en el mundo antiguo, la prostitución, por ejemplo, era algo común. Dios con estas leyes de pureza e impureza, también detrás de líneas, está enseñándole a la nación de Israel esas actividades que pueden causarte ciertos problemas de índole reproductiva, van a alejarte de mí. Por lo tanto, ya no te vas a poder acercar a mí. Piénsalo bien. Estas son cosas que no me agradan y pueden causar en tu vida una inmundicia, una impureza que va a evitar que tus familiares quieran acercarse a ti y que te puedas acercar tú a mí por tu pecado. Por lo tanto, qué importante es recordar que la Escritura desde el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo, en todas sus líneas, nos deja claro que nosotros como discípulos de Cristo, como parte de su pueblo, debemos huir de la inmoralidad sexual. Dios estaba frenando todas esas cosas, obviamente entre líneas aquí, pero el mundo antiguo no era ingenuo, el mundo antiguo sabía lo que se podía contraer por medio de estas relaciones ilícitas. Vamos a ponerlo también así. El mundo antiguo era conocido por la adoración a Dios con índoles sexuales. O sea, tú ibas al templo de X Dios y la forma de adorar a ese Dios era por medio de las sacerdotisas, que eran prostitutas, o por medio de hombres que eran, no sé si la palabra correcta es prostitutos, pero eran hombres que también para las mujeres iban a tener una forma de adoración en ese contexto. Dios le está diciendo a la nación de Israel, ni se les ocurra que eso es una forma de adoración a mí. Eso está prohibido. Es más, si ustedes caen en alguna de estas cosas, hasta de manera lícita, esto lo vamos a ver en los siguientes versículos, ustedes no se pueden acercar a mí. Esta connotación sexual que el mundo pagano tiene no es algo que me agrada a mí. Hay un contexto, hay una forma, hay un orden y así no se me adora por si acaso. Así que Dios está protegiendo a la nación de Israel de todos estos conceptos que el mundo a su alrededor sí los estaba sumergiendo en él. Por lo tanto, nosotros, teniendo un mundo alrededor que nos sumerge en un montón de contextos así, tenemos que recordar a la luz de la palabra de Dios, esto no es algo que agrada a Dios. Dios quiere que nosotros seamos puros hasta sexualmente, que nosotros podamos tener relaciones íntimas, que es algo que Dios ha creado dentro del matrimonio, y que la pensemos 1000 veces, porque esto puede causar un alejamiento de nuestro Dios, de terminar cayendo en pecado en este tipo de cosas. Sobre todo los hombres, que somos los que más luchamos con eso, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, evitar cualquier problema así, porque por caer en pecados así, muchos hombres han terminado lejos de Dios, otros con enfermedades, y por lo tanto lo que Dios quiere es protegernos a nosotros de eso. Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Y muchas veces estos pecados son los que nos alejan del Señor. Así que hay que tener cuidado con eso. Quiero compartirles dos pasajes importantes que hablan acerca de este tema. Uno está en Colosenses capítulo 3. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, una iglesia que él no conoce. Dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Inmoralidad sexual. Miren la palabra que usa acá, impureza, que tiene que ver mucho con el contexto judío del cual estamos hablando. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Alguien podría decir, uy, Horacio, la avaricia está junto a la inmoralidad sexual, en la misma categoría. Yo nunca lo había visto así. Todo esto entra y cabe dentro de las cosas terrenales, dentro de las cosas de las cuales debemos huir. Y miren lo que dice el Pablo al final. Eso es idolatría. Todos estos temas son idolátricos. Versículo 6. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Cada uno de nosotros tiene que analizarse a la luz de esos textos. Que el Señor sea el que revise nuestros corazones y nos muestre si estamos cayendo en algo así o estamos tratando de cruzar la línea y estamos tentándonos con este tipo de cosas. Otro texto importante, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Miren lo que el apóstol Pablo dice acerca de la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Miren lo que dice Pablo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano,
porque el Señor tome en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia. Nuevamente, miren las palabras que usa Pablo. No nos ha llamado Dios a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad, apartados para el Señor. Somos su pueblo. El que desecha esto, no desecha un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, dos conceptos importantes aprendemos de lo que hemos visto en Levítico y lo que estamos leyendo aquí. Primero, huyamos de la inmoralidad sexual. Quizás muchos hombres en Israel, por esa inmoralidad, terminaron así, lejos de Dios, sin tener contacto con su familia, quizás porque nadie quería estar en este estado de inmundicia delante del Señor. Y por otro lado, también nos enseña el concepto de tener que confesarles a otros nuestras luchas, que nos puedan ayudar. Porque esa persona que tenía ese problema, si amaba a su prójimo, iba a contarle que estaba con esos problemas. Porque estar en contacto con ellos los iba a contaminar, los iba a volver inmundos para acercarse al tabernáculo del Señor. Yo creo que aquí aprendemos un principio entre líneas, que tenemos que ser sinceros en nuestras luchas con nuestros pecados. Porque solo así vamos a poder tener ayuda y vamos a poder tener consejo y vamos a poder batallar no solamente solitos, sino con hermanos en la fe que ponen hombro con hombro para poder salir adelante y crecer en la fe juntos. Así que yo creo que esos son dos principios importantes que aprendemos aquí. Cuando el hombre iba a ser sanado, vamos a ponerlo de otra manera, cuando el hombre fuera sanado, porque esas son enfermedades que van a ser sanadas en algún momento, el hombre tenía que hacer algo, porque había estado apartado de Israel, apartado del tabernáculo durante mucho tiempo. Generalmente cuando tú estás impuro durante mucho tiempo, hay algo que tú tienes que hacer en el tabernáculo cuando ya quedas sano. Y vamos a ver qué es lo que tenía que hacer este hombre cuando tenía este problema, vuelvo a decirlo, seminal. Vamos al versículo 13. Miren lo que sucede. Cuando el que tiene flujo se haya limpiado de este, o sea, ya quedó sano, contará 7 días a partir de su purificación. Así va a quedar seguro de que está limpio. Y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua corriente. Y entonces será limpio. A los 8 días tomará 2 tórtolas o 2 palominos y se presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y se los entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así, delante del Señor, el sacerdote lo purificará de su flujo. Aquí está la fórmula que tú tienes que usar cuando tienes que ya nuevamente volver a la adoración de Israel. Quedas sano, te das cuenta que te has sanado, sea milagrosamente o sea naturalmente, esperas 7 días, creo que el sacerdote va a tener que revisarte, quizás antes, y luego te vas a poder acercar al tabernáculo al 8º día, luego de haberte lavado y hacer todo el ritual de purificación que generalmente se hace. Vas a tener que llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Uno va a ser presentado como sacrificio de holocausto, que es una entrega completa al Señor, lo vimos en el capítulo 1 de Levítico, y el segundo es el sacrificio por el pecado o sacrificio por la purificación. Es mejor conocido como el sacrificio por la purificación. Era donde la sangre se salpicaba 7 veces en el altar o en el velo. Bueno, este es el sacrificio que se utiliza. ¿Por qué? Porque la persona ha estado impura y ahora que está pisando nuevamente tierra santa, por así decirlo, en el tabernáculo, presenta un sacrificio para purificación, porque ha estado contaminando el tabernáculo del Señor, por así decirlo. Así que un sacrificio de dedicación completa a Dios y un sacrificio de purificación, porque ahora se reintegra nuevamente a Israel. Ya Dios le está mostrando a este hombre, bueno, si queda sano, quiero que vengas y te acerques a mí. Quiero que vengas y presentes estas 2 cosas. No son caras, son sencillas de conseguir, son 2 palominos o 2 avecitas que sean limpias y presentas esto para restablecer tu relación conmigo. Por lo tanto, este hombre, luego de quedar sano, puede acercarse nuevamente al Señor. Y entonces sabemos que lo que el Señor le quiere mostrar a este hombre es, sí, has estado en esta condición, pero cuando ya no estés, ven y acércate a mí. Yo no quiero que estés lejos, sino quiero que estés cerca. Eso es lo que Dios le está diciendo y también nos está diciendo eso a nosotros. Es el primer ejemplo. No me quiero detener aquí porque son varios versículos. Vayamos al segundo texto. El segundo texto que vamos a leer hoy ya no tiene que ver con una enfermedad en ese sentido. Ya no es una enfermedad venérea que tiene el hombre por infección o por enfermedad, sino y ahora es simplemente un flujo seminal, pero en una relación normal, en una relación familiar entre esposo y esposa. Cuando este hombre y esta mujer tienen una intimidad, de todas maneras quedan ritualmente impuros y tienen que esperar hasta el día siguiente. Y vamos a leerlo y con esto vamos a ir hacia el final. Vayamos al texto de Levítico y entremos al versículo 16. Nos vamos hasta el 18. Dice lo siguiente el texto bíblico.
Cuando un hombre tenga una emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será impuro hasta el anochecer. Toda vestidura o piel sobre la cual caiga la emisión del semen deberá ser lavada con agua y será impura hasta el anochecer. Cuando un hombre se acueste con una mujer y tenga una emisión de semen, los dos se lavarán con agua y serán impuros hasta el anochecer. Aquí estamos hablando de la intimidad normal entre esposo y esposa. De todas maneras, esto te hace ritualmente impuro. Ojo, no es pecaminoso las relaciones íntimas, es lo normal dentro de una familia, dentro de un esposo y una esposa. La pregunta del millón es, ¿por qué una relación íntima, porque no es una enfermedad aquí, lleva al hombre y a la mujer a estar en una condición de impureza? Esa es la pregunta. Realmente el texto no nos da la respuesta. Lo que muchos llegan a pensar es que de todas maneras se pierde el orden porque cuando hay una emisión seminal, de todas maneras hay vida que sale de la persona. Hay otros que van a pensar de que como el miembro es algo que generalmente sirve para la orina, pero acá está siendo utilizado para otra cosa, esto es como que algo que rompe la armonía, por así decirlo, y por eso causa que haya impureza, pero no es algo pecaminoso. Realmente no tenemos la respuesta a esto, les soy sincero. Pero algunos dicen que lo que Dios está planeando detrás de todas estas líneas es proteger a Israel nuevamente. Porque si tú estás con tu esposa, tú sabes, bueno, primero que tu esposa está limpia, no está inmunda, no está impura, y tú también, y ustedes deciden voluntariamente tener intimidad. Si en cambio tú eres alguien soltero y tú quieres alabar al Señor y tú amas al Señor, tú no te vas a meter con ninguna mujer porque sabes que vas a terminar en impureza, caes en pecado, o sea, tú no sabes la condición de esta mujer, no sabes la condición de esta cama, y es como que Dios está tratando de encerrar todo en un contexto donde esto solamente se puede dar en la familia. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente para terminar. Ya mañana vamos a repasar un poco más y avanzar en los siguientes versículos. Dios sí está interesado en la intimidad de tu hogar. Dios no ve esto como algo pecaminoso. Dios quiere formar parte del área sexual de tu vida. Y Dios quiere ordenarla, quiere bendecirla y quiere que se hagan en los términos correctos. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presentes es que Dios no está en contra de las relaciones íntimas, pero está a favor de las relaciones íntimas en el orden correcto que Él ha establecido. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando recién me iba a casar con Gaby, una de las cosas que nosotros leímos previo a nuestro matrimonio es un libro de un autor que se llama Paul Tripp, es un pastor en Estados Unidos, el libro se llama Sexo, Sexo en un mundo quebrantado, porque esa es un área de nuestras vidas que generalmente nosotros no tocamos porque pensamos que es tabú. La Escritura nos está diciendo no es tabú, tienen que tenerla presente, pero quiero que lo hagan de la manera correcta, porque yo los he creado así para bendecirlos, pero tiene que ser de la manera correcta. Y hay muchas cosas más que estos textos nos muestran, pero que los tocaremos el día de mañana por falta de tiempo. Así que, dicho esto, espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Son textos que tienen palabras que quizás no estamos acostumbrados a escuchar dentro de un estudio bíblico, pero cuando avanzamos la Biblia en orden, vamos a estudiar todo el consejo de Dios. Sean consejos fáciles, sean consejos tabús, sean consejos difíciles, todo vamos a tratar de tocarlo aquí. Así que espero que dentro de todo se haya podido entender y déjenme apagar un ratito la grabación de la cámara y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme ver por aquí, perfecto. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urteaga y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú estamos leyendo juntos la Biblia. Los días lunes leemos Hebreos y de martes a viernes estamos estudiando el libro más descuidado del Antiguo Testamento, el libro de Levítico. Así que lo estamos estudiando de martes a viernes y luego dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Si tienes alguna duda sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, estoy para servirte en lo que queda de live. Si quieren apoyar este canal, una de las formas en la cual lo pueden hacer es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el live y también me pueden apoyar a través de los corazoncitos Quiéreme. Hoy día cumplimos la meta. Muchas gracias a todos los que me apoyan de distintas maneras en el transcurso de los live. Y bueno, si me quieren apoyar así también lo pueden hacer. Así que gracias. Y bueno, vamos a ir a los comentarios y vamos a leer cada una de sus inquietudes. Si en algún momento ustedes ven que quizás me salté
un comentario, una pregunta de ustedes, no ha sido porque he querido, sino que a veces no sé por qué se me pasan los comentarios o a veces no me aparecen en el chat. Así que no es porque no quiera contestarlos o los esté ignorando. Les pido mil disculpas si pasa algún momento algo así. ¿Ok? No es porque no quiera, trato de avanzar lo más que puedo en orden con el chat que tengo en pantalla. Así que gracias. Déjenme ver. Me había quedado por el comentario de Steven, si no me equivoco. Sí, Steven había puesto, pastor, yo promocioné live, puede aceptar la promoción, le dieron la opción de promocionar. Gracias, Steven, no sé cómo se hace. Quizás podemos probarlo hoy en la tarde si estás con tiempo libre o quizás ya mañana. Me hubieras avisado antes para estar atento al respecto. Quiero darle las gracias a Arizaga porque mandó un cofrecito de 20 monedas. Gracias, hermano, por tu apoyo. Por aquí Ana María dice, oh, gracias por sus cofres de bendición, dice. Gracias, Anita. Por aquí quiero saludar a Rosalía. Uy, tiempo que no te veía por aquí, Rosalía. Un abrazo hasta Puno, hermana. Espero que estés bien. Déjenme ver. Quiero saludar a Esther hasta California. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Por aquí Paola dice, pastor, buen día. Apenas acabé de leerlos en el grupo, dice. Ok, déjenme ver. Vivo dice, pastor, le iba a regalar una playera de México y me ignoró, dice Vivo. Ah, creo que Vivo es Víctor. Un abrazo, no sabía que era tu nick. Bueno, gracias por la playera. Pepe también me dijo que tenía una playera por ahí, no sé. Yo no soy muy amante del fútbol, Víctor, pero gracias. Por aquí tenemos otros comentarios. Quiero saludar a Coral. ¿Cómo estás, Coral? Un abrazo hasta España, si no me equivoco. Por aquí dice, bueno, no he tenido problemas con el internet hoy, dentro de todo, así que espero que no haya sido un problema. A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos a Ismael. Ismael hace una pregunta muy importante. Ismael dice lo siguiente. Pastor, ¿un cristiano puede votar por la izquierda o solo por la derecha? ¿O que no vote? Buena pregunta, Ismael. En temas de política, siempre se van a calentar los motores, como se dice, ¿no? Siempre se va a poner la cosa brava en las discusiones entre política de izquierda, política de derecha o aquellos que no quieren votar. Esto va a ser muy común dentro del pueblo de Dios en campañas electorales de cada uno de nuestros países. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Nosotros como cristianos, nosotros en verdad, al final de cuentas, estamos a favor no de la derecha, no de la izquierda, no de no votar, sino estamos a favor de una monarquía. ¿Qué es una monarquía? El gobierno guiado por un monarca. Pero nuestro monarca no es un monarca pecador humano únicamente, sino que es Cristo resucitado. Nuestro monarca que nosotros esperamos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, al final, nosotros estamos a favor de una monarquía, la monarquía de Cristo, quien va a reinar en este mundo por la eternidad. Así que nosotros somos pro monarquía, pero la monarquía del Rey Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Así que cuando nosotros entendemos bien eso, vamos a poder filtrar mucho mejor las diferencias ideológicas, políticas que pueda haber en nuestros países. Lo segundo que tengo que decir es que en políticas de derecha o izquierda, ninguno es bueno. Todos son malos. Es una de las cosas que tenemos que meternos en la cabeza. Cuando nosotros hablamos de derecha o hablamos de izquierda, hablamos de capitalismo o hablamos de comunismo, estamos hablando de ideologías humanas que tienen un montón de problemas y que están dirigidas y gobernadas por personas que no aman a Dios, generalmente. Y por lo tanto van a tener un montón de problemas, van a ser al final guiados hacia el mal en muchas cosas y por lo tanto nosotros no podemos darle nuestra lealtad a estos pensamientos, porque nuestra lealtad es al Rey y nuestro Rey es Jesús. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer cuando veo pensamientos de izquierda, pensamientos de derecha, pensamientos capitalistas o pensamientos comunistas, es ver qué aspectos de estos pensamientos se alinean a la palabra de Dios y qué pensamientos no. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, en este mundo caído, donde los gobernantes son gobernantes que no son piadosos, que no aman a Dios, siempre vamos a estar votando por el mal menor. Lamentablemente vivimos en un mundo así. Dios es el que saca y quita reyes, pero nos usa a nosotros en medio de esas decisiones para levantar gobernantes en nuestros países. El otro día estaba viendo un reel de un hermano en la fe argentino que él decía algo importante. A veces nosotros, sobre todo los cristianos, decimos, no, un cristiano tiene que ser de derecha, porque la derecha está en contra del aborto generalmente y X o X motivos. En cambio, la izquierda no, porque la izquierda es pro aborto. Por lo tanto, un cristiano no puede estar a favor de la izquierda. Y él decía, pero algo que me doy cuenta es que la derecha, dentro de quizás esas virtudes
que muestran un poco el carácter de Dios, tienen un montón de cosas que no van conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros no podemos ponernos la camiseta de derecha porque el militante de derecha generalmente va a cometer un montón de crímenes también, igual que el de izquierda. La diferencia está en el aborto y el pro-aborto o el anti-aborto. Pero, por ejemplo, la izquierda tiene algo bueno que sí refleja el corazón de Dios, que es el amor al extranjero y la hospitalidad. Generalmente los movimientos de izquierda son más que todo de permitir la inmigración, permitir el cuidado del extranjero y abrir ciertas cosas. Alguien puede estar a favor o en contra de estas cosas, pero el corazón de Dios y la palabra de Dios reflejan muy bien el amor al extranjero y la hospitalidad, que son características que la izquierda sí tiene. Por lo tanto, a la hora de la hora, tenemos que ser sinceros y decir, las dos posturas no son divinas. Las dos posturas son humanas, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es sopesar muchas veces quién es el peor para elegir el mal menor. Lamentablemente estamos así. Esa es la situación en la que vivimos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ismael, ¿un cristiano puede ser de izquierda? Yo considero que tú puedes ser de izquierda y ser cristiano, pero como yo tengo un pensamiento más inclinado hacia la derecha, tengo que serlo sincero, yo considero que un cristiano mientras va creciendo en su fe, si se apega mucho a los pensamientos que están muy metidos en la ideología de izquierda, se va a dar cuenta estos no conviven conmigo. Porque generalmente el inicio o el origen de estos pensamientos del comunismo nacen de personas que eran muy contrarias a Dios. Pero nuestra salvación no está por nuestro pensamiento político. Por lo tanto, alguien puede ser cristiano y ser de izquierda y votar por alguien de izquierda. Puedo considerar yo, Horacio, que está equivocado, pero eso no le va a quitar su salvación, ni necesariamente lo va a hacer inmaduro, porque este hermano en la fe, que quizás para mí es un inmaduro porque votó por izquierda, puede ser mucho más maduro en otros aspectos que yo, en otras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que las discusiones políticas con respecto a estos temas deben hablarse dentro de todos estos conceptos. Primero, entender que nosotros somos pro monarquía, la monarquía de Cristo. Así que los dos estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, eso nos ayuda a bajar las defensas, a bajar las barreras y entrar en peleas porque somos del mismo bando. Tenemos al Rey Jesús, pero quizás tenemos diferencias en una inclinación de izquierda o una inclinación de derecha, y la forma en la de discutir estas cosas debería ser una forma mucho más amical de la que se ve dentro del pueblo de Dios. Porque a la hora de la hora los dos son malos. Solo que conversaba con, o nos contaba un hermano en la comunidad de WhatsApp, que por ejemplo en los temas de Estados Unidos, quizás tienes a Trump, que es pro vida, pero es alguien que va a atacar mucho al extranjero que vive dentro de Estados Unidos. Obviamente, si somos sinceros, va a atacar mucho al extranjero que no está en regla en sus papeles, pero va a ser muy radical en ese aspecto. En cambio, vas a tener otros partidos que no son de esa inclinación de Trump, sino van a ser más o menos como de izquierda, que van a ser pro aborto, pro LGTB, pero van a ver otras áreas que quizás sí reflejan al Señor. Por lo tanto, al final los dos son malos, y eso hay que dejarlo claro. No hay un líder político que sea el Mesías. El único Mesías que nosotros esperamos es Jesús. Y cuando entendemos esto, las discusiones políticas y las diferencias que podamos tener van a ser filtradas de una manera mejor, van a ser más amigables y vamos a poder discrepar. Pero no voy a condenar a la otra persona o le voy a decir, sabes que tú no eres cristiano por pensar distinto que yo en temas de política. ¿Okay? Yo puedo tener la razón o él puede tener la razón o ninguno puede tener la razón. Porque al final estamos discutiendo cosas de pensamientos que son malos en sí mismos, no son perfectos. Alguien podría decir, si el capitalismo, por ejemplo, fuera conforme al corazón de Dios y la gente que tiene esa ideología fuera conforme al corazón de Dios, levantaría sus propias empresas, no buscaría absorber todas y tener el poder absoluto con una sola empresa. Porque eso es lo que pasa en el capitalismo. El capitalismo lo que tú ves es, alguien puede prosperar económicamente en su empresa, pero no se queda contento con lo que tiene. Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Entonces, el que tiene una avícola, crianza de pollos, va a tratar de abarcar todo el imperio y el emporio de la avicultura. Y a la persona que quiere abrir su propia granja de pollos pequeña, lo va a consumir. Si viviéramos en un mundo perfecto, la persona que tiene su granja de pollos crecería hasta un punto donde diría, estoy satisfecho, puedo sustentar a mi familia
estoy feliz con lo que tengo, lo voy a dejar ahí. Y más bien hasta puedo ayudar a otros a levantar sus siguientes avícolas porque hay bastante demanda. Pero no sucede así porque vivimos en un mundo pecador. Y al final uno quiere abarcar todo y quiere pisotear a los demás. En el comunismo sucede algo similar. Quizás tú dices, no, yo quiero que todos compartan todo, pero yo lo voy a imponer. Y al final, ¿qué importa si todos se van a la pobreza con tal de que yo esté bien? Y el poder termina corrompiendo a estos líderes y termina siendo un desastre. Por lo tanto, al final, cuando entendemos estas cosas, va a ser mucho más fácil no criticar al hermano que piensa distinto, dialogar el tema para crecer juntos en entendimiento de por qué tú crees esto, por qué yo creo esto, y vamos a poder crecer juntos en un entendimiento de cosas que al final se van a resolver cuando el Rey Jesús vuelva. Eso es lo que podría decir en muchas palabras que he soltado. Así que no estoy diciendo que tienen que estar conmigo de acuerdo en todo esto, pero es la forma en la que veo esta problemática. Así que gracias, Ismael. Por lo tanto, un cristiano sí puede ser de izquierda. Porque ser cristiano no es por qué partido político o qué inclinación ideológica política tienes. Jesús no te está diciendo, ok, ven a mí, pero si eres de derecha. Si eres de izquierda, no vengas a mí, yo no te voy a salvar. No, yo sí puedo considerar que alguien que ha venido a los pies de Cristo puede votar por izquierda, pero yo sí voy a dialogar por él. ¿Por qué estás en esta dirección? O sea, date cuenta de estas cosas y ve, ¿estás seguro de que esa es la ideología política la cual quieres seguir? Y dialogar con esa persona. No simplemente decir, no, como tú eres de izquierda, tú no eres cristiano, o estás pésimo espiritualmente. No, así no avanzamos como pueblo de Dios. Eso es lo que te podría decir, querido Ismael. Gracias por tu pregunta. Ok, vamos a seguir leyendo algunas preguntas más. Déjeme buscar la pregunta de Ismael. Me tomé bastante tiempo porque era algo que se había discutido bastante el día de ayer en la comunidad de WhatsApp, al punto que tuve que silenciar el chat. Déjenme seguir leyendo algunos comentarios más y preguntas. Vamos a ver. Estela dice, es como la mujer con flujo de sangre, ya existía el cáncer. Dice Estela, mañana, Estela, vamos a ver el tema de la mujer. Hoy hemos visto el tema del hombre. Hemos visto un hombre con un problema reproductivo serio, que está días, semanas con este problema, y qué es lo que tiene que hacer, y aquella persona que tiene un flujo seminal en una relación íntima normal. Pero el día de mañana vamos a pasar a la mujer. El tema de la menstruación, número 1, y segundo, el tema de una mujer que tiene un flujo de sangre, pero ya que es de una enfermedad, no es algo natural. Eso lo vamos a ver mañana. Por aquí, déjenme seguir leyendo. Quiero saludar a Saraí hasta México. ¿Cómo está Saraí? Bienvenida. Por aquí, Vivo dice, les mandé foto. Ok, ahora la veo, Víctor. Vamos a ver por aquí. Esther dice, hermano, inmundo e impuro, ¿es lo mismo? Sí, son lo mismo. Son dos formas de decir la misma realidad. Una realidad cúltica, una realidad de adoración al Señor dentro de Israel en el antiguo pacto. Iliana dice, eso sería muy difícil y vergonzoso para los adolescentes. Todos se enteraban. Sí, y eso esto estaba leyendo en un comentario académico sobre Levítico, de que esto, detrás de líneas, forma la mente de los jovencitos en Israel, sea en hombres o sea en mujeres, de tener mucho cuidado con su contacto con el sexo opuesto, por ejemplo. Van a tener mucho cuidado. Si son hombres y mujeres que aman a Dios, jovencitos o jovencitas que aman a Dios, a la luz de todos estos mandamientos, de todas estas restricciones y cuidados, forman la mente del pueblo de Dios en tener una vida sexual ordenada, conforme al corazón de Dios. Gracias, Ileana. Quiero saludar a Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida. Buenos días. Qué bueno que llegaste a tiempo. Por aquí, Henry Fischer dice, buenos días. Un abrazo, Henry. Hasta Lima. Por aquí tenemos a Lirio. ¿Cómo estás, Lirio? Un abrazo hasta Argentina. Buenos días. Ana María dice, pastor, pero hoy día es a veces difícil encontrar personas con compasión, empáticas. Sí, correcto, Ana María. Yo puedo decir de que muchas personas que se me han acercado a mí, que no son parte de la iglesia local que yo pastoreo físicamente, sino más que todo virtual, se han acercado a mí y me han dicho, Horacio, estoy luchando con esto, o he caído en esto. Te pido tu consejo, te pido tu oración, y yo hablo con ellos y les digo, ¿y qué dicen tus pastores o qué dicen tus líderes? No, si le digo eso a mi pastor o a mis líderes, me botan de la iglesia prácticamente. Entonces tú dices, pero, o sea, es todo lo contrario a nuestra relación con hermanos en la fe entre pecadores. Porque estamos hablando de que el pueblo de Dios debería ser el más sincero en decir, estoy luchando con esto o con aquello. Nosotros como pueblo de Dios somos o deberíamos ser los más sinceros en decir, soy tremendo pecador, estoy luchando con esto. Porque por eso es que hemos venido a los pies de Cristo, para ser rescatados.
somos los más conscientes de nuestra naturaleza, de nuestras inclinaciones, de nuestro mal. Somos conscientes, somos el pueblo que podemos decir, nosotros sin Cristo somos malos. Eso no lo puede decir el mundo no lo dice. El mundo siempre se va a ver como los buenos. Por lo tanto, no debería existir esto dentro de la iglesia, pero lamentablemente sí lo hay, como dice Ana María. Es una tristeza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién le decimos las cosas y a quién no. Y por eso yo decía, por lo menos un par de personas que puedas conseguir dentro de tu iglesia local, de tus amigos, hermanos, amigas, con los cuales sí puedas encontrar eso. Yo sé que es difícil, Ana María. Saraí dice, desgraciadamente yo experimenté solo críticas cuando busqué en los líderes apoyo. Qué pena, Saraí. Mi más sentido pésame por eso. De verdad que estamos representando muy mal al pueblo de Dios así. Saraí dice, solo voy hoy en día con Dios y es mucho mejor. Bueno, Saraí, es bueno eso, pero no es lo ideal. Dios sí dice, vengan a mí. Dios dice, confiesen sus pecados a mí, pídanme perdón a mí. Eso es correcto, pero también es los unos a los otros. Por lo tanto, Dios ha levantado al cuerpo de Cristo para ser un apoyo físico para ti, para ser un apoyo literal, terrenal, de hombro con hombro aquí. Yo sé que por las cosas que has experimentado dices, no, y prefiero con Dios y nada más. Te entiendo, pero no es el ideal. Ojalá Dios permita, Saraí, que puedas encontrar alguna mujer en la fe con la cual tú te puedas abrir, con la cual tú puedas compartir tus luchas y no encuentres en ti juicio, condena, sino todo lo contrario, gracia, misericordia, apoyo, oración, que es lo que deberíamos encontrar en nuestros hermanos. Qué pena, Saraí. Berito dice, para quien piensa que solo los católicos romanos son idólatras, aquí nos dice que todos lo somos. Amén, Berito, no sé por qué lo dijiste, pero algo debo haber dicho al respecto. Pau dice, pastor, ¿el albur es pecado entonces? No sé qué es el albur, Pau. No sé, no conozco esa palabra. Y soy ignorante de esa palabra, querida Pau. Berito dice, amén, un abrazo, Vero, saludos. Harold dice, bueno, el deber me llama. Un abrazo, Harold, que tengas un excelente día. Paula dice, entonces los que tenían relaciones diario nunca iban al tabernáculo. Muy buena pregunta, Pau, exacto. Si tú sabías que tenías que ir al tabernáculo, ¿qué te digo? El día de mañana tenías que abstenerte de intimidad con tu esposo para poder ir juntos y adorar al Señor. No porque la relación íntima sea mala, sino que muchos dicen que lo más probable es que lo que Dios quiere es no confundir una cosa con otra. Que sí sucedía en el mundo alrededor. El mundo alrededor mezclaba todo. El mundo alrededor era lo sexual tiene que suceder dentro de el templo. Lo sexual tiene que suceder dentro de la adoración a Dios. Y quizás Dios por eso, bueno, de todas maneras, una parte es por eso. Para el Señor de Israel esto no funciona así. Estas naciones y estos dioses están pervirtiendo todo. Están guiando a estos pueblos a una inmoralidad sexual y a hacerlos pensar de que eso es adoración a ellos, cuando no lo es. Mi pueblo es distinto. Y yo creo que en parte o gran parte de esos mandamientos de impureza por relaciones íntimas son para enseñarle a Israel detrás de líneas todos esos principios. Gracias, Pau. Reina dice, buen día, hermanos, ¿cómo estás, Reina? Un abrazo hasta Arequipa. Ivette Castillo dice, tal vez por higiene, por repetición, respeto, ¿con quién te ibas a casar? Bueno, no. Ivette, me estoy saltando el Ivette y luego Oralia. En el caso de Ivette, dice que quizás es por higiene, tiene que ver mucho con higiene. No es principalmente ese punto, pero detrás de línea sí. Igual que la enfermedad de piel, igual que los hongos en la ropa o los hongos en la casa que hemos estudiado en los capítulos anteriores, tienen algo que ver con la higiene, pero no es el punto principal. Pero sí aciertas, Ivette, en decir que es por higiene. Sí, algo tiene que ver de todas maneras ahí. Oralia dice, ¿con quién te ibas a casar? No sé a quién le preguntó eso a mí, pero no sé en qué sentido. Shirley, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, queda grabado, lo subo a YouTube en un par de horas, Shirley. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Horacio Urtiaga y ahí subo toditito los devocionales de Levítico, los de Hebreos, tenemos Génesis, tenemos Hechos, tenemos las 7 cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos Primera y Segunda de Tesalonicenses también por ahí. Tenemos Éxodo, pero una parte. Laura dice, mucha edificación, muchas gracias, Horacio, Dios te bendiga. Gracias, Laurita. Por aquí Vero dice, amén. Guadalupe García dice, bendiciones, pastor, desde Zacatecas. Un abrazo, Guadalupe, hasta Zacatecas. Ismael dice, pastor, ¿por qué los judíos usan una sábana con un hoyo para tener relaciones y no tocan sus cuerpos? Uy, realmente no lo sé, Ismael. Nunca había escuchado algo así. Nunca había escuchado algo así.
Por aquí, déjenme ver. Soy la Beltrán, dice, mi prima es testigo de Jehová y me quiere dar clases. No sé si aceptar. Gracias, Zoila, por tu comentario. Yo te diría que no lo aceptes. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los testigos de Jehová dentro de la fe cristiana son una secta, son heréticos. Cometen herejías, están desvirtuados en un montón de cosas. Así que yo te recomendaría, Zoila, no permitir la instrucción de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Yahweh, que Jesús sea Jehová, en otras palabras. Ellos no van a creer en que nuestro Dios es trino y verdadero. Por lo tanto, no te lo recomendaría. Gracias, Zoila, por la pregunta. Por acá Coral dice, Dios les bendiga mucho. Un abrazo, Coral, gracias. Reflexiona riendo, dice, Pastor, buen día. ¿Qué opinas sobre el ecumenismo? Gracias, reflexiona riendo. Lo que pasa es que el ecumenismo tiene dos vertientes. Hay un ecumenismo que nosotros vamos a decir amén a ese ecumenismo, y hay un ecumenismo en el cual vamos a decir, hey, esto es una perversión. El ecumenismo que vemos como una perversión es aquel que quiere mezclar todas las religiones en una, ¿no? Queremos tener amistad con todos, ¿no? Al final todos somos hijos de Dios, por lo tanto, juntémonos. Musulmanes, budistas, judíos, cristianos, todas las religiones que hay, las juntamos porque al final todos somos hijos de Dios. Esa es una aberración, eso no es una realidad correcta. Hijo de Dios es aquella persona que ha sido adoptada por Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Un musulmán no es un hijo de Dios en ese contexto. Un budista tampoco. Un judío menos. Por lo tanto, ese ecumenismo es una aberración, no es algo que Dios busque. Estamos en buena cuenta casándonos con la mentira. En cambio, el ecumenismo que nosotros podemos decir amén, hay que apuntar a eso, es el ecumenismo del cual Jesús habló en Juan capítulo 17. Cuando Juan narra lo que Jesús ora en el capítulo 17, una de las cosas que Jesús dice en su oración, que se conoce como la oración sacerdotal, es, Padre, que sean uno, que mi pueblo sea uno, así como tú y yo somos uno. Que esa unidad que experimentamos el Padre y el Hijo también lo tenga la Iglesia. Es una unidad que no tenemos el día de hoy, si somos sinceros. Hasta dentro de las mismas tradiciones. Si tú ves la tradición católica, aunque institucionalmente pueden tener cierta unidad, hay mucha división dentro de ella. Por un lado tenemos a los dominicos, por un lado tenemos a los franciscanos, y tienen sus rencillas dentro de esto. Hay grupos que siguen siendo parte de la Iglesia Católica Romana, pero que en buena cuenta están divididos, como la comunidad de San Pío XII, creo que son conocidos como los lefebristas. Tenemos los sedevacantes, tenemos los veterocatólicos, que prácticamente se han apartado de la Iglesia de Roma y en algunos casos todavía mantienen cierta unidad, pero están divididos. Esto sucede en las iglesias evangélicas protestantes. Tenemos una división muy grande entre aquellos que tienen una soteriología calvinista, con aquellos que tienen una soteriología arminiana, aquellos que son presbiterianos, con los bautistas, y las distinciones no están mal, pero hay mucha rencilla. No está mal que haya una iglesia presbiteriana y una iglesia bautista, por si acaso. El problema está cómo se ven los unos a los otros. No nos vemos como uno, sino como bandos contrarios. Y nos vemos a veces hasta como enemigos. Y nos peleamos en las redes sociales. Por lo tanto, el ecumenismo que apunta a la unidad del cuerpo de Cristo es el ecumenismo que nosotros consideramos bueno. Un ecumenismo del cual Jesús oró en Juan capítulo 17. Gracias, hermano, por tu comentario. Por aquí tenemos a Coral, dice una pregunta, pastor, ¿la masturbación dentro del matrimonio es pecado o no? Dentro del matrimonio. Si te refieres, lo que pasa es que no estoy seguro de tu matiz, Coral. Si te refieres, imaginemos, voy a poner yo como ejemplo. Yo ya estoy casado, estoy dentro del matrimonio, pero yo caigo en masturbación. Esto es, ¿qué te digo? En el baño, en mi oficina. Si tú me dices, ¿eso es pecado? Lo más probable es que sí, Coral. Es más, diría sí, porque el contexto de la masturbación sucede dentro de una excitación que hay antes. ¿Y qué es lo que ha producido esa excitación? No ha sido mi esposa, ha sido otra cosa. Por lo tanto, estoy teniendo lujuria en mi corazón y he caído en pecado. Por lo tanto, el fruto de ese pecado que empezó con la mente termina en un acto así. Si tú me dices que esta masturbación sucede dentro de la relación sexual entre el hombre y la esposa, ahí no sería ningún problema, Coral. Es parte de la intimidad, ¿ok? Así que si hacemos las diferentes matices, una sí es pecado y otra no. ¿Ok? Gracias, Coral. Por aquí, Ivana dice, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de la pareja adúltera? ¿Dios perdona ese pecado, divorcio o perdón?
Gracias, Ivana. Dios da la potestad, Dios da la libertad de que en caso de inmoralidad sexual, la persona se pueda divorciar. Pero da la libertad, no el mandamiento. Dios no dice, si alguien te engaña sexualmente, si alguien comete inmoralidad, adulterio, tienes que separarte. Dios no lo dice así. Dios dice, si sucede esto, tú estás libre de dejar a esa persona. Tú estás libre de separarte, yo no te voy a condenar por eso. Pero está la posibilidad del perdón, si hay arrepentimiento de por medio. Eso es lo que te podría decir, Ivanita. Gracias. Edwin dice, pastor, Dios le bendiga. Un hermano afirma a la luz de Colosenses 1:16, Dios creó a los demonios ya malvados. Gracias, Edwin. Lo que sucede es que si decimos eso, estaríamos haciendo a Dios el autor del mal. Y Dios es bueno. Por lo tanto, sería una contradicción del mismo carácter de Dios. Por más que le quieran dar una interpretación al versículo 16, estarían diciendo que Dios es el autor del mal. Y Dios no puede ser el autor del mal. Gracias, Edwin. Maca dice, y no olvidemos que la izquierda alberga el resentimiento, rencor y envidia como ideología. Generalmente sí, Maca, una de las cosas que generalmente vemos en ciertos movimientos políticos como el comunismo o el de la izquierda es que a veces tienden a echarle la culpa a otros. Nunca vas a ver, y eso es algo que sí vemos, no es conforme al corazón de Dios y que nosotros tenemos que aplicar. ¿Cuál es este concepto o esta verdad? Que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a decir, pequé en esto, fallé en esto, ¿qué cosas tengo que cambiar yo? Me enfoco en mí, trato de hacer un mea culpa, como se dice, trato de examinarme y corregirme para poder crecer. Si yo agarro y digo, yo caí en pecado, es culpa de mi esposa, es culpa de mi hija, es culpa de mi vecino, y le empiezo a echar la culpa a otros, nunca voy a crecer, porque siempre otro tiene la culpa. A veces, algunas ideologías políticas tienen esa tendencia. Eso no solamente es parte de la izquierda, también puede ser parte de la derecha, por si acaso. Así que no voy a monopolizar eso. Pero cuando veamos ciertos líderes, ciertos partidos, ciertos grupos políticos que tienen esa actitud, ¿te das cuenta? No, esto no está reflejando la voluntad de Dios. Para poder crecer hasta en la política, tienes que tú aprender a aceptar tus mismos errores, pedir perdón para poder crecer. Si le empiezas a echar la culpa a otros, le empiezas a echar la culpa al capitalismo o al comunismo o a Estados Unidos o a otros países o a otra persona o a otros grupos y nunca dices yo la fregué, fue mi culpa, perdón, tengo que crecer en esto, tengo que mejorar en esto, nunca vas a crecer, nunca. Y es algo muy común dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que cambiar eso. O sea, estoy utilizando un ejemplo del comentario de Maca, pero eso es algo que se ve mucho dentro de nuestras propias vidas. Nos gusta echarle la culpa al resto y no aceptar nuestros propios errores. Tenemos que cambiar eso. Gracias, Maca. Por aquí tenemos, déjenme ver, a Divina Misericordia. Dice, la izquierda no hace nada por amor, ni por bondad. Lo hace para engañar y llegar al poder. Gracias, Divina, pero yo podría decir lo siguiente, siendo aquel que busca el diálogo amistoso. La derecha también cae en eso. Por eso les digo, cuando a veces nos vamos a un lado, nos olvidamos y empezamos a maquillar el otro. Es igual, considero que es igual con aquellos que tienen un pensamiento muy idealizado de Israel como nación. Ven ciertas cosas en la Biblia que Dios tiene que ver con Israel y por lo tanto ya prácticamente se ponen una venda en los ojos y todo lo que Israel haga malo, bueno, no son el pueblo de Dios y cosas así. A veces caemos en ese mismo error. Empezamos a observar al otro y decimos, no, este bando de aquí está bien, el otro está pésimo. Pero no, los dos son malos. No debemos olvidar eso. Nuestros políticos que llegan al poder no son buenos. No nos engañemos. Que quede claro eso, independientemente de la postura política que tengamos. Por aquí está Pepe, un abrazo Pepe hasta Colombia, hermano. Berito dice, el pastor tenía reservada su respuesta, dice. Sí, eso es ya, bueno, la respuesta que di hace rato. Recién estoy llegando por aquí en los comentarios. Quiero saludar a María Muñoz. Un abrazo, María. Quiero saludar a Laumari. ¿Cómo estás? Laumari dice, Dios es el único bueno. Amén. Iván dice, el fin de los de izquierda pudiera ser buenos, pero sus métodos para alcanzarlos de ninguna manera. Gracias, Iván. Sí, y en efecto, sea un líder de izquierda o sea un líder de derecha, nuevamente vuelvo a retomar, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, a la hora de la hora nosotros no podemos idealizar a nuestros líderes políticos o aquellos que se están lanzando en campaña como, bueno, estas personas sí son buenas, tienen buenas intenciones, están pensando en el prójimo.
No sé si todos los países a los que me voy a referir o al sistema que voy a referirme, todos los países caen dentro de este cuadro. Pero pónganse a pensar lo siguiente. Imaginemos que Horacio quiere lanzarse como presidente. ¿Ok? Tengo un deseo de servir a mi pueblo. Tengo un deseo de ayudar a mi nación. Para yo salir presidente, tengo que, imaginemos que fuera millonario, tengo que poner de mi dinero un montón de plata para poder financiar mi campaña, para poder salir en la televisión, para repartir folletos por todo el Perú, etcétera, etcétera. Esto no sería una inversión, porque yo estoy haciéndolo para servir al país. ¿Quién en su sano juicio va a hacer eso? Nadie. Nadie va a querer poner de su propio bolsillo un montón de plata que no va a poder recuperar y que lo va a hacer en amor a un pueblo que quizás lo va a rechazar porque no está seguro si vas a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tú eres un líder político dentro de un partido político y vas a tener un montón de empresas, un montón de empresarios, un montón de gente que esté interesado en que salgas tú a la presidencia y que va a decir, mira, te voy a dar cierta cantidad de dinero para que llegues al poder. Cuando llegas al poder, me lo vas a devolver. Me lo vas a devolver de esta manera o de aquella. Por lo tanto, el que llega a presidente va a tener que pagar millones de favores. Y que estos favores no son en pos de la justicia. Por lo tanto, el sistema en el que vivimos hoy está hecho para que nuestros líderes políticos sean corruptos sí o sí. Por lo tanto, quítense el sueño de que nuestros líderes políticos son justos y perfectos porque no lo son. El mismo sistema está hecho para que se levanten líderes que no son justos y perfectos. Que quede claro. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo. Uy, no, ya volé en tiempo. Ya volé en tiempo. Listo, me tengo que despedir. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Si dejaste una pregunta por aquí y no la respondí, no es porque no quieras, porque ya se acabó el tiempo de live. Tengo que pasar tiempo con mi familia, vamos a tomar desayuno. Y bueno, estaremos comunicándonos por la comunidad de WhatsApp en las siguientes horas. De ahí voy a subir el devocional de hoy al canal de YouTube. Así que les deseo un excelente jueves. Si quieres formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, una comunidad movida, una comunidad donde ha habido discusiones políticas en estos últimos días, pero es de amigos, no es de estudio bíblico, estás cordialmente invitado, invitada. Me escribes por privado y yo te mando el link de invitación. Que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye, bye.